A ver. Listo. Muy bien, iniciamos. Este es el tema a trabajar el día de hoy. Arreglos numéricos específicamente. Los problemas de arreglos numéricos consisten en ubicar, colocar o distribuir números sobre un esquema gráfico. Generalmente son números que no tienen repetición, a menos que el problema te lo diga, ¿no? Pero estos números que yo voy a colocar tienen que cumplir ciertas condiciones, que el mismo problema te lo va a dar. ¿Ok? Ejemplos. Miren aquí. Si ustedes se percatan, aquí tenemos los números colocados del 1 al 9. ¿Sí o no? Acá está 1, 2, 6, 7, 8. Pero estos números que cuenta la suma de 11, esos dos es 11, la suma de esos cuatro numeritos es 18. O sea, los números que están indicados afuera representan la suma de cada fila. Ahí está. Entonces, ¿qué podríamos observar? Acá tienen una condición de sumas no constantes, indicados por las flechas que deben cumplir los números que se ubican en las casillas. Muy bien. En el siguiente esquema. Si ustedes se dan cuenta, en este gráfico tenemos la suma de cada fila, ¿no? La suma de los números de cada fila. 7 más 9. Acá tenemos 1 más 7 más 13 y aquí 3 más 7 más 11. Si yo me pongo acá a sumar, 5 más 7, 14, más 9 me daría 23. ¿No? A ver, 5 más 7, no, 21, perdón. Aquí es 21. Aquí 3 más 7, 10 y más este 11 también me da 21. Por acá 1 más 7, 8 más 13 también me daría 21. Ahí está. Entonces, la suma de los números de cada fila es igual a 21. Cosa que no ocurría acá, ¿no? Acá, si ustedes se dan cuenta, la suma de los números de es una cierta constante, ¿no? Ahí está, sí es constante, ¿verdad? Ahí está. Muy bien, y eso es lo que uno observa aquí, nada más. Nada más. ¿Listo? Entonces, para el siguiente caso o el siguiente problema o la siguiente figura, yo tengo que entender aquí nada más y nada menos que las sumas sí son constantes, ¿no? Hay sumas constantes en cada fila. ¿Ok? Listo. Esta suma es 21, esta suma es 21. ¿Correcto? Ahí está. 21, 21, 21. Esta suma es 18, 11, 11, 18. Pero aquí las sumas no son constantes. En cambio aquí a la derecha sí ocurre que las sumas sí son constantes. Nada más. Y eso es todo. Muy bien, aquí no tendría nada que explicar porque realmente esto no es teórico. Solamente tienes que entender que es una suma constante y suma no constante. Nada más, es lo único que tienen que entender. Muy bien, captura 1, 2, 3. Listo, sigo.
Llamaremos casilla al lugar donde vamos a ubicar el número que vamos a distribuir. ¿Ya? Nada más. Ahora sí, captura. Unos conocimientos previos. Casillas adyacentes o vecinas. Generalmente dos casillas son adyacentes si éstas tienen por lo menos un punto en común, a menos que se indique lo contrario, ¿no? A eso se le entiende por casillas adyacentes. Por ejemplo acá, si ustedes se dan cuenta, para este casillero que está pintado de color celeste, tiene dos casilleros adyacentes. El casillero a la derecha, que es el casillero verde, casillero blanco. Lado. Muy bien. Entonces, aquí tenemos casillas vecinas. Casillas vecinas, casillas vecinas. En cambio acá, para este cuadradito que está aquí de rosado, para este cuadradito, A, B, C y D son sus casillas vecinas. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, para el casillero que está aquí, ¿ok? Este casillero que está pintado de rosado con el casillero A comparten vértice. Este casillero que está pintado de rosado con el casillero B comparten lado. El casillero rosado con el C compartan vértice. Y el casillero rosado con el D comparten lado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, eso es lo que estaría sucediendo ahí. Entonces, sucede que para este casillero tiene 4 casillas vecinas, 2 por lado y 2 por vértice. ¿Listo? Muy bien, a eso me refiero con casillas vecinas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se le entiende por casillas vecinas. Muy bien, otro conocimiento también previo. A ver, una casilla común. Una casilla es común cuando dicha casilla es compartida por dos o más líneas de igual o diferente suma. Ya, esa es una casilla común. Cuando se comparten, ¿qué? Filas o sumas. ¿Listo? A ver, por ejemplo, en esta figurita que está ahí, ¿y qué se observa después de estas dos filas? Después de estas dos filas se está observando que se comparte este casillero en común. Ahí está. Al momento de agarrar esas dos filas que ustedes pueden darse cuenta que lo estoy pintando de rojo, ok, entonces se estaría compartiendo que un casillero, ¿no? Este casillero común es el que se comparte al momento de juntar estas dos filas. Esta fila y esta fila, casillero común. ¿Ya? Casillero común. Muy bien. Muy bien, entonces de estas dos líneas que estoy trazando aquí, este casillero que estoy pintando es celeste, es el casillero común, es la casilla común, ¿ya? De las dos filas.
Muy bien. ¿Listo? Esa es la diferencia entre casillas adyacentes o vecinas y casilla común. Realmente son teorías breves, importantes, pero no es que sea tan vital para lo que es la explicación de hoy con los ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Aquí, por ejemplo, hay otra figura. Si yo sumo estos tres casilleros y estos tres casilleros, yo me doy cuenta, por ejemplo, que esto que sería una casilla común. Una casilla común para esta columna y esta fila. Bien, una casilla común. Ahí está. Muy bien. Sumas notables. Sumas notables importantes que ustedes también van a tener que memorizar. Son tres al menos, porque ya en aritmética van a aprender más fórmulas, pero por ahora necesito que graben esta, ¿no? La primera, la suma de los n primeros números naturales. La suma de los n primeros números naturales. ¿Y quiénes son esos números naturales? 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 hasta el n. ¿Cuál es la suma de los Bien, continuamos. Entonces, la suma de los n primeros naturales vendría a ser n por n más 1 sobre 2. ¿Correcto? Una suma vital, importante y bien conocida. ¿Ya? Suma de los números naturales. Siguiente. La siguiente fórmula que vamos a tener es la suma de los la fórmula sería igual a la 2 más 4 más 6 más 8 hasta el 2n. La suma de los números pares consecutivos vendría a ser n por n más 1. N por n más 1.
donde n es la cantidad de números pares. Fórmula de la suma de los n primeros pares. Siguiente fórmula, la suma de los n primeros números impares. ¿Cuál sería la suma de los n primeros números impares? Muy bien, ahí está. 1 más 3 más 5 más 7 hasta el 2n menos 1. La fórmula vendría a ser n al cuadrado. Muy bien. Y para todo esto, ¿qué es n? N es el número de sumandos o términos. ¿Ya? N es el número de sumandos o términos. Estas tres fórmulas ustedes se la memorizan. No hay mucho que explicar acá porque el alumno es el que tiene que grabarse. La suma de los números naturales, n por n más 1 sobre 2. La suma de los números pares, n por n más 1. La suma de los números impares, n al cuadrado. ¿Y qué es n? La cantidad de términos o sumandos. ¿Correcto? Muy bien. Eso sería entonces con respecto a las sumas notables. ¿Bien? ¿Qué más podemos hacer? A ver acá. Caso más detalles de ello, porque en sí el tema se entiende más con los ejercicios, ya con los problemas. Y esto es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a desarrollar los diferentes problemas que existen en esta partecita. ¿Ya? Muy bien. Listo. Vamos. Hoy día vamos a ver tres tipos de problemas. Arreglos con condiciones diversas, arreglos con condición de suma o producto desconocido, también arreglos con condición suma o producto constante no conocido. ¿Ya? Esos son los tres tipos de ejercicios que vamos a trabajar el día de hoy. Empezamos con los arreglos numéricos con condiciones diversas. Aplicación 1. Bien, vamos a leerlo. El vecino de Marco le pide distribuir los números del 1 al 8 en las casillas mostradas, de tal manera que dos números consecutivos no son vecinos, ni por vértice ni por lado. De como respuesta la suma de los números en las casillas sombreadas. Muy bien. Profe, no entendí cómo que números consecutivos vecinos. Ya, para que me entiendas mucho mejor. Miren por acá, los números que vamos a distribuir son los números del 1 al 8 en esta figura. Por ejemplo, vamos a imaginar que acá yo escribo el número 4. Es un ejemplo, ¿ya? Escribo el número de 4. ¿Quiénes son los consecutivos del 4? El 4 tiene dos consecutivos. El que le sigue, que es el 5, y el que le sigue, el anterior, que es el 3. El 3, por ejemplo, no puede estar acá. El 3, por ejemplo, no puede estar acá. ¿Por qué no? Porque comparten vértice. Y el problema que hice acá, que los números consecutivos no son vecinos, ni por vértice ni por lado. Por esa razón no puedo colocar aquí el 3. Acá tampoco no puedo colocar el 3 porque sería vecino por lado. Acá tampoco no puedo colocar el 3 porque sería vecino por vértice. Acá tampoco no puedo colocar el 3 porque sería vecino por lado. ¿Me dejo entender? A eso se refiere con vecino. A eso se refiere con vecino. Muy bien. Pregunta.
¿Cuáles son los casilleros de mayor contacto? Los casilleros de mayor contacto son los que están aquí. Estos son los casilleros que tienen mayor contacto. Mayor contacto. ¿Qué ocurre si aquí escribo el número 4? ¿Quiénes son los vecinos o los consecutivos del 4? El 5 y el 3. Muy bien. ¿Dónde va el 3? ¿Aquí? No, porque comparte lado. ¿Aquí? No, porque comparte vértice. No. El 3 no puede ir acá, ni acá, ni acá, ni acá. La única posibilidad para colocar el 3 es aquí. Es la única posibilidad, la única. Muy bien. ¿Y dónde coloco el 5? ¿Y dónde colocaría el 5? Dime, ¿el 5 lo puedo colocar acá? No. ¿Acá? No. 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 ¿Qué sucede? ¿Qué puedes observar? ¿Qué ocurre en este problema? Que como en este casillero yo he colocado el numerito 4 y solamente hay dos consecutivos, que es el 3 y el 3 va acá, pero no hay forma de cómo ordenar el 5. Entonces, con esto, ¿qué puedo concluir? Que en los casilleros de mayor contacto, no me conviene que haya números que tengan dos consecutivos. Repito, en los casilleros de mayor contacto, no me conviene que haya o exista números que tengan dos consecutivos. No, no. Por lo tanto, ayúdame. Y o sea, ¿quiénes son esos números que son porque ahora sí empiezan recién?
Ya. Bien, entonces aquí, como les he indicado, en los casilleros donde hay mayor contacto, no me conviene que hayan números que tengan 2 consecutivos. Solamente tenemos que colocar números que tengan un solo consecutivo, solo uno, nada más. ¿Ok? Vamos a colocar solamente números que tengan un solo consecutivo. ¿Y quiénes serían ellos? Sería el 1 y el 8. Entonces, el número 1 y el número 8 sí o sí tendrían que estar en el centro. Y es obligatorio. ¿Quién es el consecutivo? El 1, el 2. Entonces el 2 tiene que ir acá. No hay de otra. ¿Quién es el consecutivo del 8? El 7. Muy bien, el 7 tendría que estar acá. Y lo demás ya se ordena por inercia. Si acá está el 1, acá está el 2, el 3 podría estar aquí, acá el 4, acá el 5, acá el 6 y aquí el 7 y el 8. ¿Y qué puedes observar? Que ya no hay dos números consecutivos que compartan un lado o vértice. Ya está. Y esa es la respuesta. ¿Me dejo entender? Eso es lo que tiene que pasar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la técnica para este problema? La técnica, ¿cuál era la técnica? Que en los casilleros que tienen mayor contacto, ¿correcto? Vamos a colocar aquellos números que tengan un solo consecutivo. En este caso, ¿quién es? El 1 y el 8. Tú colocas el 1 y el 8 o el 8, 1 igualito, ordénalo todo. La respuesta va a ser igual, va a ser la misma. Muy bien. Entonces aquí eso es lo que tenemos que entender. Ahí el 1 y el 8 y lo demás ya se ordena por inercia. Ya está. Muy bien. Ahora, si ustedes no lo han hecho así, estoy seguro que uno de estos 4 te ha salido. Porque hay varias formas en cómo ordenar. ¿Sí o no? Hay varias formas en cómo ordenar. Pero vuelvo a insistir, yo estoy seguro que uno de esos 4 te ha salido. Pero la respuesta es la misma, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuánto suman los números que están en los casilleros sombreados? Igualito, la respuesta es 9. Y esa sería la alternativa. Muy bien, ¿se entendió, jovencitos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Ya, continúo. No observo dudas. Ahora vamos con los problemitas de arreglos con condición de suma o producto conocido. En este tipo de problemas se tiene como dato una suma o producto conocido y a partir de ello se realiza la siguiente distribución. Aplicación 2. Ubico los números del 1 al 9 en las casillas circulares, de modo que las cifras conectadas por un segmento sumen lo que se indica. Halle la suma de los números que están ubicados en las casillas sombreadas. No entendí, profesor, cómo que la suma de las cifras conectadas por un segmento indican lo que suma. ¿Cómo es eso, profesor? Ya, ahorita me vas a entender. Aquí, por ejemplo, lo voy a hacer de dos maneras. Tú eliges con cuál te sientes cómodo y también dependiendo del ejercicio. En primer lugar, si yo tengo, por ejemplo, acá dos círculos y aquí un segmento y acá dice 17, es un ejemplo. Es un ejemplo. Significa que si este es 8, este es 9. ¿Por qué? Porque 8 más 9 me da 17. Si este es 2, este es 15. ¿Por qué? Porque 2 más 15 me da 17. Bien, ahora, lo que yo voy a escribir en estos 9 casilleros
son los números del 1 al 9. Bien, una pregunta suave. ¿Cuánto suman los números naturales del 1 al 9? La suma de los números naturales del 1 al 9 sería el último 9 por su consecutivo sobre 2. Recuerda la fórmula que se te ha enseñado. La suma de los números consecutivos es n por n más 1 sobre 2. ¿Correcto? N por n más 1 sobre 2. Entonces 9 por 10 sobre 2 me daría 45. Muy bien. Y ahí tenemos la figura. Ahora, yo te hago una consulta breve. ¿Cuánto suman estos dos números? 8. ¿Cuánto suman estos dos números? 10. ¿Cuánto suman estos dos números? 10. ¿Cuánto suman estos dos números? 12. Hasta aquí, ¿cuánto es esto? 40. Un momentito. Capta, por favor, capta. Esto más esto más esto más esto es 40. Pero un momento. Los 9 círculos, ¿cuántos sumaban? Los 9 círculos suman 45, ¿sí o no? Los 9 círculos suman 45. Pero hasta aquí, estos 8 círculos es 40. Pregunta, ¿cuánto tiene que ser este círculo? ¿Cuánto tendría que ser ese círculo que estoy señalando ahí con la flechita? A ver, el chat dice 555. Muy bien, este círculo tendría que ser 5. Profe, no entendí yo. Mis compañeros entendieron, pero yo no. ¿Por qué 5, profesor? Lo que pasa es que los 9 círculos tienen que sumar 45. Si 8 de los círculos ya es 40, 40 para 45, ¿cuánto falta? 5. Entonces ya salió todo. Entonces ya salió todo. Ahí está. Entonces 8, 12, 10, 10, X. Analizamos las sumas. 8 más X más 12 más 10 más 10, 45. El X vale 5. Y si el X vale 5 ya tienes todo, ¿no? ¿Sí o no? Ya tienes todo. ¿Por qué? Porque si este es 5, esto es 9. Si este es 9, esto es 3. Si este es 9, este es 2. Este es 8. Esto es 6. 4. Esto es 1. Y esto es 7. Ya tienes todo ya. Ya está todo ya. ¿Listo? Ya está todo. Muy bien, ya está. Muy bien. Entonces, ¿cuánto suman los números que están en los casilleros sombreados? 7 más 6 más 8, esto me daría 21. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? A ver, voy a chequear el chat. Ya, no observo preguntas. Sigo chambeando. Ah, pero te dije que te iba a enseñar otra manera, ¿no? Ya, aquí está la otra forma. Presta atención, ¿ah? Presta atención, presta atención. Mira, para tu libro. Mira, ahí está. A ver aquí. Miren, si aquí tengo estos casilleros, si esto vale 6 y esto vale 14, escuchen una consulta con otro colorcito. Si esto vale 2, esto vale 4 porque 2 más 4 me da 6. Y si esto vale 4, esto sería 10, ¿no? 4 más 10 sería 14. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
te hago una pregunta. ¿Cuánta es la diferencia de estos dos? ¿Cuánta es la diferencia aquí? 8. Y esta diferencia es lo mismo que esta diferencia. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Repito esta parte. Aquí, la diferencia entre estos dos numeritos o estos dos casilleros es la misma diferencia que estos dos que están acá. ¿Verdad? Ahí está, es la misma diferencia. 14 menos 6, 8. Ahí está. Diferencia 8, diferencia 8. Lo mismo. Ya, profe, pero no sé para qué me está enseñando eso. Ya, lo que pasa es que aquí, si aquí la diferencia es 8, tú tendrías que buscar dos numeritos cuya diferencia sea 8. Dos numeritos del 1 al 9 cuya diferencia sea 8. ¿Cuál sería eso? Dos numeritos cuya diferencia sea 8, del 1 al 9. ¿Cuáles serían esos numeritos? Yo sin ver en el chat, porque yo creo que están escribiendo, sería el 1 y el 9. ¿Sí o no? Yo les apuesto que varios alumnos han escrito sin verla el 1 y el 9. Y es correcto eso. Como la diferencia es 8, entonces mira, 1 y 9, ya, 1, 9. Y ya salió. 9, 3, 2, 8, 6, 4, 7. Y ya está todo. Y este sería obvio que 5. Ya está. ¿Te das cuenta? Así sale mucho más rápido el ejercicio. Entonces ya tienes dos maneras. Tú decides con cuál de las dos te quedas para tu examen de admisión. Eso es todo. Muy bien. Bien, si le van a tomar captura. 1, 2, 3. Listo. Pasa a la siguiente. Aplicación 3. Distribuya los números naturales del 1 al 10, un número en cada casilla circular y sin repetir, de modo que el número que está sobre o al lado de cada línea indica la suma de los números indicados en casillas conectadas por dicha línea. Hay que hallar el valor de m más n más p. Muy bien. A ver, este problemita vamos a colocar los números del 1 al 10. Bien, ¿y qué ocurre si aplicamos el método que hace un momento te he indicado? A ver, y también tendrías que darte cuenta cuál de ellos agarrara. Claro, también tendrías que darte cuenta de cuál de ellos agarrar. Si yo tengo la diferencia de dos casilleros que me da 2, hay varias posibilidades. Hay varias posibilidades. Si yo tengo la diferencia de dos casilleros que es igual a 7, también hay varias posibilidades, varias. Muy bien. Pero yo quiero que la diferencia, a ver, para que solamente me presente un caso, por ejemplo, como el 1 y el 10, la diferencia, ¿cuánto tendría que ser? 9. La diferencia tiene que ser 9. Y mira aquí, mira, no sé si lo ves. Acá está. ¿Sí o no? Ahí está, ¿verdad? ¿Te diste cuenta? Ahí está. Acá 6, acá 15. Pregunta, ¿cuánta es la diferencia de 15 y 6? La diferencia aquí es 9, ¿sí o no? La diferencia es 9. Ahí está. La diferencia es 9. Significa que este casillero menos este casillero me tiene que dar como diferencia 9. Ahí está. Y si la diferencia entre esos dos casilleros es 9, ya está, pues sería el 1 y el 10. Entonces acá escribo 10 y acá 1. Y ya lo demás se llena por inercia. Ya lo demás se llena de esta forma suave nada más.
Prácticamente sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta colocar el 9. Acá estaría el 9. Ya está. Y eso es todo. Eso es todo, señores. Eso es todo. Muy bien. Entonces aquí tiene que ser 10. Ya le indiqué por qué. Ahí está. Y aquí 4. Y lo demás ya se estaría completando. Muy bien. Alternativa avioncito. ¿Alguna pregunta, por favor? Y reitero, esto ya espero que quede grabado como un método para ustedes. Espero que quede grabado. Aquí ocurre lo siguiente. Aquí tenemos esta secuencia. 6, 15. ¿Cuánta es la diferencia aquí? La diferencia es 9. Si esta diferencia es 9, acá también la diferencia, ¿cuánto tiene que ser? 9. Es un método práctico que ustedes tranquilamente tienen que memorizar. Entonces coloco acá el número 1 y coloco el número 10. Y acá sería el 5. Y ya de ahí todo se completa. Todo, todo, todo. Muy bien. ¿Todo claro, por favor, hasta aquí? ¿Entendible? A ver, voy a chequear el chat. A ver, captura el problema 3. ¿Por qué se tiene que hallar la diferencia? Ya, yo tengo que hallar la diferencia porque solamente me daría un solo caso. Me daría una sola posibilidad con un solo ordenamiento. Por esa razón tendría que hallar solamente eso. Muy bien. ¿Listo? Voy a salir del chat. Ok, sigo. Ojo, ustedes sí tienen o sea, ustedes observan la diapositiva y al costado ven el chat. En mi caso no, en mi caso tengo que compartir toda la diapositiva para ver toda la solución que se está haciendo. ¿Ya? Sigamos. Aplicación 4. Distribuya números enteros en las casillas, de modo que la suma de los números ubicados en 3 casillas consecutivas sea siempre la misma. Calcule 2a más b más 13. Muy bien, a ver si entendieron. El texto dice, de modo que la suma de los números ubicados en 3 casillas consecutivas sea siempre la misma. Entonces acá la suma de los números que están ubicados en 3 casillas consecutivas siempre tiene que ser la misma, siempre. Muy bien. Entonces por aquí, miren qué vamos a hacer. Presta atención, presta atención. Ahí tenemos unas casillas consecutivas. Yo lo llamo aquí A, B, C, D. Yo estoy colocando estas letras, A, B, C, D. ¿Y qué dice el texto? Que la suma de 3 casillas consecutivas siempre es la misma. Entonces por acá, esta suma, por ejemplo, de estos 3 es igual a esta suma de estos 3, ¿verdad? Serían igualitos, igualitos, igualitos. Entonces por acá, escuchen todos, escuchen todos. La suma de 3 casillas consecutivas siempre es la misma, siempre. Siempre. Entonces, la suma de esos 3 es igual a la suma de esos 3, porque son 3 casillas consecutivas. Entonces, por acá,
A más B más C es igual a B más C más D. A más B más C es igual a B más C más D. Se cancela la letra B, se cancela la letra C. ¿Y eso qué quiere decir? Que A y D como son iguales. Que A y D como son iguales. ¿Cómo que iguales, profesor? Este casillero que está aquí y este casillero que está aquí es el mismo valor. O sea, deja dos casilleros y te sale lo mismo. Entonces por acá, si esto es 7, déjame dos casilleros, 7. Déjame dos casilleros, 7. Déjame dos casilleros, 7. ¿Se entendió esa jugada? Rápido, rápido. ¿Se entendió esa jugada? A ver, voy a chequear el chat. A ver. Eh, estoy compartiendo pantalla. Sí, hace rato estoy compartiendo pantalla. Muy bien. Listo. Muy bien. Eso es lo que yo estaría teniendo entonces aquí. Por lo tanto, ahí está. Si yo tengo acá el numerito 3, este 3 deja dos casilleros 3, déjame dos casilleros 3, déjame dos casilleros 3, y así puedes seguir avanzando, ¿no? Ya está. Entonces ahí también sería 3. Lo mismo pasa con el 4. El 4, déjame dos casilleros y acá también sería 4. Ahí está, también sería 4. ¿Listo? Muy bien. Acá tienes el 8. El 8, déjame dos casilleros y aquí va a ser 8. Ahí está. Deja dos casilleros, nada más. Deja dos casilleros, nada más, nada más. Y me estaría dando 8. Muy bien. Por lo tanto, esto sería B, esto sería C y esto sería A. Ya está. Entonces el A vale 8, el B vale 4 y el C vale 3. Por lo tanto, ya puedo calcular 2A más B más 3C. 16 más 4 más 9, 29. Alternativa D. Y esa es la respuesta de este ejercicio. Ya está. Bien. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? A ver, voy a chequear el chat. Pasen la captura, muchachos. A ver. Profe, ¿puede volver a compartir pantalla? Ojalá que no se me cuelgue, porque lo malo es que si yo cuelgo pantalla, tal vez para algunos desaparece y empiezan los problemas. Por eso, entren puntual. Ya, listo. Muy bien. Reviso el chat nuevamente y no observo preguntas. Sigo avanzando. Ya, por favor, siempre ingresen puntual a clases, ya, porque pasa también esa situación, ¿no? Que yo tal vez comparto pantalla y para otros ya no les sale. Por eso todos tienen que ingresar antes que el docente, para que cuando se comparta todos puedan observar. Sigamos. Aplicación 5.
Distribuye en el triángulo los números del 1 al 9, uno en cada casilla circular, de manera que la suma de los números ubicados en cada lado del triángulo sea igual a 17. Dé como respuesta el valor de x más y más z. Muy bien. Aquí vamos a aplicar un método bien conocido. En el mundo de academias, este es el método que todo profesor de razonamiento matemático te lo va a enseñar. Supongamos a ver que yo quiero colocar los números del 1 al 6 para que la suma de los números de cada lado sea 9. Repito, yo voy a colocar los números del 1 al 6. ¿Para qué? Para que la suma de los números de cada lado sea 9. Y quiero que calculen el valor de x más y más z, o sea, los números que están en los vértices. Alumno que no tiene ni idea de cómo hacer esto, el primer método que va a hacer es champear. Alumno que no tiene ni idea de cómo hacer esto, el primer método que va a hacer es champear. Y el champeo tal vez para algunos sí les sirve cuando la figura es pequeña, cuando la figura es sencilla. Pero imagínate que tengas una figura más compleja. Ya no vas a poder champear porque a la primera no necesariamente te va a salir. No necesariamente te va a salir a la primera, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, no sería recomendable la champa. Entonces, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente en este momento. A ver por aquí. A ver un momentito. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces van a champear, ¿no? Van a colocar, no sé, pues por acá el 1, por acá el 2, por acá el 3, por aquí el 4, por acá el 5, por acá el 6. Y va a ocurrir una situación de champa, que a la primera, hay algunos alumnos que son buenos champas, que a la primera que hacen les sale el ejercicio. A la primera champa que hacen les sale el ejercicio. ¿Cuánto es 2 más 6? 8 más 1, 9. ¿Cuánto es 1 más 5? 6 más 3, 9. ¿Cuánto es 4 más 3? 7 más 2, 9. Ahí está, la suma de los números de cada lado es igual a 9, 9, 9. Ahí está, 9, 9, 9. Muy bien. ¿Y cuánto sería aquí x más y más z? Aquí x más y más z sería igual a 6. Pero hay una forma más práctica en que ustedes van a tener que hacer. Presten atención, por favor, a esta forma práctica. Por acá, la suma de los lados, ¿a qué sería igual? Sería igual a la suma de los números a colocarse, más la suma de los números que se repiten. Profe, ¿cómo es eso de la suma de los lados? Ya. ¿Cuánto vale este lado? La suma de este lado, 9. Y este lado, 9. Y este lado, 9. Sería 9, 9, 9, 3 por 9. ¿A qué sería igual? A la suma de los números. ¿Qué numeritos voy a colocar? Yo voy a colocar los numeritos del 1 al 6. A ver, antes que yo lo diga, ¿cuánto suman los números del 1 al 6, por favor? Rápido, rápido, rápido. ¿Cuánto suman los números del 1 al 6, por favor? A ver, voy a ver el chat. Ya imagino que han respondido. A ver, muy bien, Yavir me dice 21. Exacto, 21. La suma de los números del 1 al 6 es 21. 6 por 7 sobre 2. Muy bien, Yavir, Agustín y Lady. Colocamos 21. Más la suma de los números que se repiten. ¿Que se repite?
Sí, que se repiten. ¿Y qué se entiende por repetir? A ver, cuando tú agarras estos tres números y estos tres números, ¿qué casillero estoy repitiendo? Estoy repitiendo este casillero. Este casillero es X. Y cuando yo agarro este lado también, ¿qué sucede? Se está repitiendo el Y y también se está repitiendo el Z. Ahí está. Se repite el X, Y y Z. Ahí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces por acá, este 21 pasa a restar a 27 y me quedaría 6. ¿Y qué es 6? La suma de los números que están en los vértices. Justo como me había salido acá. Ahí está. Tal cual. ¿Me dejo entender? Tal cual. Con este método, jóvenes, vas a los mundiales. Ahí está. Qué exagerado, profesor. Lo que pasa es que de verdad es una forma bien conocida. Si no te han enseñado en tu colegio, anda, quema tu colegio, hijo. Porque esto es una fórmula bien conocida. La suma de los lados, ¿a qué es igual? A la suma de los números a colocarse más la suma de los números que se repiten. Repito, ¿eh? La suma de los lados, ¿a qué es igual? A la suma de los números a colocarse más la suma de los números que se repiten. Bien. Entonces por acá, vamos con esto. Me piden el valor de x más y más z. Ahí está. Entonces, ¿qué numerito voy a distribuir del 1 al 9? ¿Cuánto suman los números del 1 al 9? Suman 45. Ya está, 45. Entonces, miren, por favor, miren, por las puras no he colocado animación. Presta atención, presta atención. A ver, a ver. Mira, mira, por favor, así quien te va a enseñar. Esto, más esto, más esto, más esto, ¿cuánto es? 17. 17. Esto, más esto, más esto, más esto, ¿cuánto es? 17 también, 17. Pero un momento, hasta aquí hay un casillero que se está repitiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el casillero que se está repitiendo? El Y. Y mira lo que voy a hacer. Mira, ves, ¿quién te va a enseñar así? Nadie, hijo. Ahí está. ¿Qué estoy haciendo con el Y? Lo estoy pintando. Porque se está repitiendo. Sigo. Y esto, más esto, más esto, más esto. ¿Cuánto es también esto? 17. Pero un momentito. Si yo sumo este lado 17, me doy cuenta que esto también se está repitiendo. Que esto también se está repitiendo. Y ahí están. Hay tres casilleros que se están repitiendo. Entonces por acá, los valores de X, Y y Z han sido sumados dos veces. Por lo tanto, armamos la ecuación. 17 más 17 más 17, 3 por 17, ¿a qué sería igual? A la suma de los números que voy a colocar del 1 al 9, más los que se están repitiendo. ¿Quiénes se están repitiendo? El X, Y y Z. Y repito, son los que se repiten. Se repiten. Entonces por acá, 17, 17, 17, 51. 45 resta 51 y me queda que x más y más z es igual a 6. ¿Cuál sería entonces la respuesta? La respuesta sería la clave dedo. Ya está. Y ojo, no es necesario distribuir todos los números para conocer el resultado. O sea, no estén champeando, porque con champa no siempre se va a hacer los problemas. Con champa no siempre se van a desarrollar los problemas. ¿Ya? Eso va a depender mucho de la figura que el problema te va a dar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? A ver, voy a chequear el chat.
Entonces siempre sale 6 pero con esas condiciones. Si me hubiese dicho que la suma de cada lado es 20, ya no sale 6, pues sale otro valor. Eso depende de las condiciones del problema. Muy bien. Reviso por última vez el chat. Ya, si no van a preguntar, ya es su responsabilidad. Listo. Esto después lo observan cuando en la PPT. Esa está bonita. La 8. Ubique los 12 primeros números impares en los casilleros circulares del gráfico mostrado, de tal manera que las sumas de los números ubicados en 4 círculos colineales resulten iguales. Halle dicho resultado constante. Muy bien, entonces por acá tenemos, nos piden hallar la suma constante. ¿Qué numerito voy a colocar? Los 12 primeros números impares. Los 12 primeros números impares. Muy bien, me vas a ayudar. Si son 12 primeros números impares, obvio, empieza con el 1. ¿Quién sería el último impar? El último. El último impar. ¿Quién sería ese último impar? Sería 23. Exacto. Yagir. 23. Ahí está. ¿Qué harás puesto, Roger? ¿Qué estarás escribiendo, Roger? Muy bien, Rodrigo. Exacto. 23. Entonces, por aquí tenemos los 12 impares. Pero es más, ni siquiera tendría la necesidad de colocarlos. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero la suma de ellos. Y la suma, según lo que te enseñé, la suma de los números impares consecutivos, la fórmula era n al cuadrado. ¿Qué era n? La cantidad de términos. ¿Cuántos términos son? 12. Y como son 12 términos, entonces sería 12 al cuadrado, 144. Es decir, no es necesario que coloques esto. Suficiente con aplicar esto. Suficiente, suficiente. Sigamos. Ahí está la figurita. Entonces, el texto dice, de tal manera que las sumas de los números ubicados en 4 círculos colineales resulten iguales. Es decir, la suma de estos 4 es igual a la suma de estos 4, igual a la suma de estos 4, igual, igual, igual. La suma de 4 círculos que están de forma colineal suma lo mismo. Pero como yo no sé cuánto vale esa suma, voy a colocar letra o variable. Entonces, por ejemplo, aquí, mira, por favor, mira la animación, ¿ah? Entonces, estos 4 suman S. Eso más eso más eso más eso suma S. Ahora por acá, ¿cuánto suman esos 4? S también. Entonces aquí, esto más esto más esto más esto me suma S. Pero hay un casillero que yo le estoy agarrando 2 veces, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Ya, píntalo. Ahí está. Sigo. ¿Cuánto suman estos 4? Estos 4 también me da S. Entonces, por acá, esto más esto más esto más esto también me da S. Pero hasta aquí observo que hay 2 casilleros más que se están repitiendo. Se repite ese casillero y ese también de ahí. Ahí está. Sigo. ¿Cuánto suma esto? S. Esto más esto más esto más esto me da S. Pero observo que hay 2 casilleros que se están repitiendo.
Lo pinto. Pinta nomás. Ahí está. 1 y ahí está. 2. ¿Cuánto suman estos 4? S también. Sigo. Esto más esto más esto más esto. S. Pero ahí observo que hay 3 casilleros que se están repitiendo. 3, ¿ah? Píntalo. 1, 2, 3. Ahí está. Y para terminar, estos 4 casilleros, ¿cuánto suma también? S. Repito, ¿ah? Y estos 4 casilleros, ¿cuánto suman también? S. Entonces, eso, más eso, más eso, más eso, S. Pero otra vez se repiten 4 casilleros. Y dime, ¿qué ha sucedido acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué casilleros se están repitiendo? ¿Qué casilleros se están repitiendo? Todos. Todos los casilleros se están repitiendo. Todos. Todos se repiten. Todos. Entonces sería 6S, porque son 6 sumas. Ahí está, 6S. ¿A qué sería igual? Sería igual a la suma de todos los números que van a estar acá. La suma de todos los números que van a estar acá. Todos los números que van a estar acá. ¿Y cuánto suman todos los números? 144. Pero ojo, todos los números se repiten 2 veces, ¿ah? 2 veces, ¿ah? Entonces sería el doble de 1, 3, 5 hasta el 23. El doble. Porque todos los círculos se repiten 2 veces. Todo. Por eso lo multiplico por 2. Entonces por acá, este es 144. 6S es 2 por 144. Se opera esto. Este es básico. Y el S es 48. Entonces la suma constante sería 48. Muy bien. Y esa sería la respuesta de este problemita. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? Profesor, ¿y si multiplico 12 por 4? ¿Qué? ¿Y si multiplico 12 por 4? No entiendo. No entiendo a qué te refieres con eso. ¿A qué se refiere con suma constante? Suma constante significa suma igual, que es la misma suma, siempre me va a dar el mismo valor. Eso significa suma constante. Muy bien. Respondido sus dudas, aunque Talía no entendía a qué te referías con eso. Listo. Y a ver, bueno, esto ya son preguntas también más prácticas. Ya igual eso se va a pulir con el AP y el AV, ya saben esto. Tienen que asistir a la full práctica. Una pequeña acotación. Supongamos saber que yo voy a colocar números del 1 al 12. Una pequeñísima acotación. Voy a colocar los números del 1 al 12 en esta figura. Es un ejemplo, ¿ya? Voy a colocar números del 1 al 12 en esta figura. ¿Pero para qué? Para que la suma de los números de cada lado sea constante. Cuando un problema te dice que la suma de los números de cada lado quiero que sea constante, quiero que la suma de cada lado sea constante, significa que si la suma de estos 5 es S, la suma de estos 5 S, la suma de estos 5 S. Entonces sería 3S, ¿a qué sería igual? A la suma de los números naturales del 1 al 12, porque son 12 numeritos, más los que se están repitiendo. Pregunta, ¿cuántos casilleros se están repitiendo? ¿Cuántos casilleros se están repitiendo? ¿Cuántos? Cuando hago esta ecuación.
Esta suma es S, esta suma es S y esta suma es S. ¿Cuántos son los casilleros que se están repitiendo? A ver, el chat dice 333, ¿qué será punto? No lo sé. 33, muy bien, son 3 casilleros que se están repitiendo. Se repite este casillero y este casillero. ¿Qué te parece si lo llamo X, Y, Z? Ahí está, X más Y más Z. Sería 3S es igual a la suma de los números del 1 al 12. A la suma de los números del 1 al 12, es decir, 12 por 13 sobre 2. Esto me haría 78. Y ahora, una pequeña situación para que le vaya bien el día de hoy en su examen. Si un problema te dice que quiero que la suma de los números de cada lado sea máxima, para que la suma sea máxima, estos 3 numeritos que están aquí tienen que ser máximos. Si yo quiero que la suma sea máxima, estos 3 numeritos tienen que ser máximo. Máximo. ¿Me dejo entender? ¿Y cuáles son los números máximos? ¿Y cuáles son los números máximos del 1 al 12? Los números máximos del 1 al 12 serían 12, 11 y 10. Esos serían los números que tendrían que colocarse. Repito, si me piden la suma máxima, yo necesito que X, Y y Z sean los números máximos. ¿Y quiénes son los máximos? El 12, el 11 y el 10. Entonces sería 3S, 12 más 11, 23, más 10, 33, más 78, 111. El 3 pasa a dividir y la suma máxima me saldría 37. ¿Se entendió? Si el problema te pide la suma máxima, estos números que se van a repetir, ¿qué tendrían que ser? Los mayores números, los números más grandes, más pero más grandes. ¿Y qué ocurre si el problema me piden que quiero la suma mínima? A ver, vamos por sentido común, a ver, vamos a ver qué me vas a decir. Si yo quiero que la suma de cada lado sea mínima, ¿qué numeritos serían entonces X, Y y Z? Los números más pequeños, ¿sí o no? Los más chiquititos. ¿Y quiénes son los más chiquititos? El 1, 2, 3. El 1, 2, 3. Serían los números más chiquititos. Entonces por acá, 3S es 1 más 2, 3. Más 3, 6. Más 78, 84. El 3 pasa a dividir y la suma mínima me sale. Vino en la de Marcos, así como está en el año 2018. Facilito. Nada más. Ustedes tienen que saber el método. ¿Alguna pregunta ahí, por favor? ¿Alguna duda? A ver, ¿alguna pregunta ahí o duda, por favor? Muy bien, muchachitos. Lo que en este momento es dar nuestra prueba. Ya usted, la diapositiva va a quedar grabada. La diapositiva se va a colgar, perdón. Ahí está. Este es el chat y lo lleva al examen. Ese es el chat y lo lleva a su examen. Copiamos, vamos rápido, por favor. Ustedes saben que la diapositiva se comparte después. Ahí tranquilamente ustedes lo pueden descargar, si es posible imprimir y ya está, suficiente. Ya no tienen que hacer tanta captura. Muy bien, vayan a dar su examen, por favor, en este momento. Bruno Gabriel Tupayachi, yo no sé por qué ha champeado, hijo. No tienes que champear.
Por favor, desarrollen a conciencia. Desarrollen a conciencia, no champeen por champear. Ya, Bruno. Todos están dando su prueba. ¿Alguien tiene complicaciones para entrar? Estoy colocando en el chat el enlace, ¿eh? Solamente da clic nada más, suficiente.
Hasta luego, Frida, cuídate. Los que ya han acabado pueden retirarse, ¿ya? Nos vemos la próxima semana con otro tema interesante, ¿ya? Muy bien, voy a dejar 10 minutos más abierto el examen. No, perdón, sí, voy a dejar unos 5 minutos más abierto el examen nada más. Y de ahí ya se va a cerrar, ¿ya? 100% Frida, muy bien, hija, muy bien. Con todo lo demás, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, bendiciones, goodbye. Esta diapositiva ya saben que se comparte posteriormente, ¿ya? Hasta luego. Ustedes sigan dando su examen, por favor. 5 minutos más y el examen se cierra.